que nos vamos a exponer y exponerlos a ustedes. Ok. Vamos a hacer hoy día oxígeno y oxigenoterapia. No sé si tengan alguna pregunta previa a esto. Si no empezamos. ¿Alguien ninguna pregunta? ¿Ven la pantalla? ¿Está corriendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, entonces empezamos. El oxígeno. El oxígeno es definitivamente la sustancia que va a generar y genera que estemos presentes todos los seres humanos, ¿no es cierto? En la tabla de elementos químicos está dentro del grupo de los no metales y es el tercer elemento más abundante del universo. Entonces es un punto importante porque al ser el más abundante del universo lo podemos encontrar en varias latitudes, en diferentes proporciones, pero en cualquier parte del universo, según lo que dicen las personas que leen en esto. Es el elemento más importante de la corteza terrestre. Por eso, cuando los astronautas han visto la Tierra desde fuera, lo han visto como un planeta azul. Un quinto de la atmósfera terrestre está impregnada de oxígeno. A temperatura y presión estándar, dos átomos se unen para formar el dióxido, que forma un gas incoloro, inodoro e insípido. No se puede detectar con mucha facilidad, para nada. Y es recién en 1772 que fue descrito por primera vez y se le consideró como aire de fuego por su capacidad de combustión. En 1776, o sea, 4 años después, Lavoisier le da el nombre de oxígeno, ¿no? El origen latino es generador de ácido. Es un gas más pesado que el aire, por consiguiente va a estar siempre en los sitios donde estemos cerca de la superficie. Su punto de ebullición es de menos 183 y el punto de fusión es menos 218 grados centígrados. O sea, es un gas bastante interesante por estas propiedades. Se acerca al cero absoluto. No tanto como el nitrógeno, pero es un elemento en el cual se pueden mantener o se pueden generar preservación de muestras en algún momento. En concentraciones altas es muy tóxico por la capacidad de oxidación que tiene y puede generar en seres vivos náuseas, vómitos, mareos, espasmos musculares, convulsiones, pérdida de visión y conocimiento, irritación pulmonar, tos, insuficiencia respiratoria y sobre todo cuando hay formación de peróxidos y radicales hidroxila. O sea, su toxicidad es bastante alta. Tanto es esta toxicidad que si este oxígeno recién se hubiera descubierto en los últimos 20 o 30 años o 50 años, la FDA, la Oficina Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, no habría permitido su uso en seres humanos por su toxicidad. Sin embargo, al ser un elemento que ya está en la farmacopea del hombre desde hace muchos años persiste, pero si hubiera sido recientemente descubierta, no se hubiera dado autorización para su uso, por las complicaciones y por la toxicidad que tiene este elemento. Es por eso que desde hace algún tiempo la cantidad de recomendación para una menor concentración de uso de oxígeno es cada vez más importante. Cuando hay una unión de 3 átomos de oxígeno, forma una característica, una forma característica que se llama ozono. Pero este también es nocivo. Puede haber tos, irritación de garganta, agrava el asma y la bronquitis, y si es prolongado provoca daño pulmonar y enfisema. Y aquí vamos a hacer un recordaris de lo que ha pasado en pandemia con esta sustancia. Recuerdan que parte del tratamiento en algunos casos era
darle ozono, mejor dicho, darle una sustancia con una cantidad impresionantemente alta de oxígeno, que sea burbujear oxígeno en sangre o en cloruro de sodio, y este se le pasaba a las personas que estaban en condiciones lamentables por COVID. Todo para mantener una mejor oxigenación. Sin embargo, esto es, en algún momento podría haber llegado a ser contraproducente y peligroso y perjudicial. No hay, hasta donde yo sé, un trabajo científico doble ciego, randomizado, como lo quieran llamar, pero un trabajo científico en el cual haya evidencias de la eficacia de ozono en. Hay trabajos, pero son trabajos pequeños, no son casos controlados, lo hace mucho más difícil, que hace mucho más difícil su evaluación por parte de personas al hacer metaanálisis. El oxígeno también es una fuente de energía. Recuerden que en la mecánica celular tiene que haber fenómenos de oxidación para que se genere energía. Los ATPs finalmente es producto de una oxidación dentro de la célula, por lo cual esta captación y liberación celular son funciones esenciales en todos los mamíferos, especialmente en humanos. Si nosotros no tenemos una función aerobia, se deja de ser eficiente en la parte celular. Todo lo que es metabolismo anaerobio tiene una cantidad de liberación de energía bastante alta, hasta de 36 ATPs. En la parte anaerobia viene a ser solamente 4 o 5. Por consiguiente, es importantísimo para nosotros, para la parte metabólica, el tener esta capacidad oxidativa funcionando en todo momento, y eso implica la llegada de oxígeno a los tejidos más alejados del cuerpo humano. Cuando nosotros nacemos y en ambientes térmicos neutrales y con actividad mínima, el consumo de oxígeno se incrementa entre el 100 al 150% durante los primeros años de vida. Días de vida. Y es por eso que el cuerpo tiene que generar radicales libres para que actúen como barredores de oxígeno, porque si no, el proceso de oxidación va a ser bastante perjudicial para él. Y la bilirrubina es un barredor de radicales de oxígeno bastante importante e interesante. Entonces, vean que dentro del útero materno, nuestra PaO2 de oxígeno es más o menos entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Salimos, y cuando salimos los primeros días de vida, esta presión arterial de oxígeno aumenta como en 20 puntos y días después llega a ser hasta 80. Y eso genera que haya una gran cantidad de oxígeno, y eso va a generar que esta cantidad de oxígeno se incremente brutalmente con una gran liberación de energía, que es lo que necesita finalmente el recién nacido para poder adaptarse de la mejor manera posible. También debemos saber que en condiciones basales, el pulmón carga 4 centímetros de oxígeno por kilo de peso corporal por minuto hacia hemoglobina, pero esta puede incrementarse hasta en 15 veces cuando hay algún tipo de ejercicio o necesidad que se tenga que dar en este niño. Por eso es que cuando nosotros generamos y hacemos algún tipo de actividad física intensa, nuestra frecuencia respiratoria y el volumen tidal aumenta importantemente, como para que pueda esta cantidad de oxígeno empezar a tener una mayor cantidad de volumen que pueda ser transferida desde los pulmones hacia la sangre para mejorar nuestra capacidad metabólica, respiratoria y finalmente funcional. Y esta es la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no es cierto? Y aquí vean, un momento importante e interesante, que es lo que pasa
con esta disociación en la mujer gestante. Se convierte en una hemoglobina que es más dura para dar oxígeno. Por consiguiente, tiene que, demos un segundo, por favor. Ay. Ya, gracias. Al mismo pH, para eliminar algunos efectos que hay, la hemoglobina en la mujer empieza a ceder con más dificultad el oxígeno hacia sus propios tejidos. Esto para preservar un poco la cantidad de oxígeno que le va a entregar hacia la parte fetal. Pero miren, igual, no pasa o no llega a 40 milímetros de mercurio en algún momento. Y esto es lo que sucede en general cuando pasa la sangre a través de nuestros pulmones que están llenos de aire. Miren cómo son los alvéolos esquemáticamente, y los vasos sanguíneos que los rodean son una red bastante infinitamente densa, como para que pase por varios alvéolos, para que pueda haber una oxigenación adecuada, para que este fenómeno de ventilación-perfusión sea el más adecuado y que pueda la cantidad de hemoglobina estar completamente saturada con el oxígeno que viene a través de los pulmones. Se ha visto también que durante el sueño activo, en poblaciones tibetanas y Han, miren la diferencia que hay en relación a la saturación de oxígeno arterial a las horas. Empiezan muy, muy juntos, siempre los tibetanos están por encima, pero a medida que pasan los meses, las diferencias de oxigenación son mucho más importantes en sueño activo. Recuerden lo que les comentaba la semana pasada, que en altura nosotros tenemos más pausas inspiratorias que a nivel de mar. Y estas pausas inspiratorias no son problema para nosotros. Que si estuviéramos con estas mismas pausas respiratorias a nivel del mar o en el llano, esto generaría mucho más problemas de oxigenación alveolar, y eso podría desencadenar en eventos mucho más complicados de apneas de sueño y consiguientemente paradas cardiorrespiratorias. Esta diferenciación de oxigenación arterial entre los tibetanos y los Han viene dada genéticamente. ¿Qué pasa en nosotros? No creo que tengamos una relación tan intensa entre las personas que vivimos mucho tiempo y personas que han llegado hace poco a la altura, porque esto es un episodio que dura muchísimos años. Y en relación a mecánica pulmonar, esta es una curva presión-volumen y representado esquemáticamente hacia su izquierda, que es lo que pasa en el pulmón. Hay más aireación en la parte superior que en la parte inferior, pero eso hace que la ventilación-perfusión sea menor a nivel de apex que a nivel de base. ¿Por qué? Por un simple hecho de mecánica. Miren lo que hay hacia el lado izquierdo, la cantidad el volumen que entra a estas partes del pulmón, mientras que arriba la diferencial es muy pequeña, en la parte inferior es mucho más grande, y eso está en relación con oxigenación arterial. Por consiguiente, ¿dónde va a haber más oxígeno, más intercambio de oxígeno? A nivel de bases que a nivel de apex. En relación a función pulmonar también ven esta curva, que igual es presión-volumen. Entonces, cuando hay una sobreexpansión de volumen, necesitan una gran cantidad de esfuerzo como para que pueda generarse una oxigenación adecuada.
Esto en quienes se ve en la parte de arriba, en los pacientes con SAM, donde hay una sobredistensión, no se mueve mucho el pulmón, por consiguiente vamos a tener problemas de oxigenación. Lo mismo pasa hacia el otro lado, donde tenemos un volumen muy pequeño con presiones bastante altas, que se da cuando hay atelectasias, que se da en qué momento, cuando hay problemas de membrana hialina. Pero cuando nuestro pulmón se distiende con bastante facilidad, la presión no es muy intensa y se genera una gran cantidad de volumen en el pulmón. Y eso hace que nuestra frecuencia respiratoria, nuestra llegada de oxígeno al cuerpo sea mucho más adecuada y sin mayor esfuerzo. Si yo tomara las presiones en boca, a nivel alveolar y a nivel intrapleural, vería que mientras que en boca la presión atmosférica con la presión del niño, de la persona, es casi cero, a medida que yo bajo en este árbol, la presión alveolar va a haber una diferencial más o menos importante, pero la mayor va a ser tomada en la parte interpleural. Y ahí están estos 15 centímetros de agua de diferencia en el cual se genera el esfuerzo para que entre aire a mi pulmón. En relación a lo que es el intercambio gaseoso a nivel alveolar, es por gradiente de presión. Hay más presión de oxígeno en el pulmón que en la arteriola, sí, y pasa por una difusión facilitada. Este intercambio de oxígeno, sin embargo, es 20 veces menor que el anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es 20 veces más difusible que el oxígeno. Por consiguiente, cuando tengo un problema de oxigenación, no voy a tener problemas en relación con el CO2, porque se difunde con bastante facilidad. Entonces, el oxígeno es el principal problema. Y el transporte de oxígeno hacia los tejidos depende de la capacidad de transporte de la sangre y del flujo de oxígeno. Por consiguiente, yo tengo que tener una buena cantidad de volumen vascular, una buena cantidad de transportes que me lleven la sangre, para que no haya problemas de oxigenación en general. La cantidad de oxígeno en la sangre arterial se llama contenido de oxígeno. Y hay algunas pruebas que se pueden hacer, algunos cálculos. Esta cantidad de oxígeno se puede calcular y es muy fácil porque se multiplica solamente 1.34, que es una constante por la cantidad de hemoglobina, por la saturación arterial de oxígeno, que si la pueden sacar. Esto más 0.03, que es una constante por la presión alveolar de oxígeno. Entonces ustedes pueden ver la cantidad de oxígeno que se lleva a la sangre arterial por vez. Y básicamente el oxígeno en general se transporta en la sangre por dos mecanismos. Una que es disuelta en el plasma, como todo gas que se puede disolver, y que está en cantidades pequeñas, y la mayor parte es la que está unida a hemoglobina, donde 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar hasta 1.34 mililitros de oxígeno. Lo que detecta finalmente la oximetría es esta cantidad de oxígeno disuelta en plasma. Es una diferencial de intensidades de luz de color rojo, generalmente. Y eso nos detecta la cantidad de oxígeno. Y otros conceptos también. Uno es el gradiente alveolo arterial, que es la medición de la facilidad de la difusión de oxígeno del alveolo al capilar sanguíneo. O sea, la gradiente alveolo arterial es cuál es la diferencia entre lo que yo tengo en el alveolo de oxígeno y lo que yo tengo en la parte arterial. Y esta PA grande O2
se puede calcular también, porque la PaO2, la presión arterial de oxígeno, se mide directamente en un gas arterial. La otra hay que calcularla y tiene una fórmula, que es la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, multiplicado por el FiO2, menos la presión alveolar de CO2, que también lo da el gas arterial, porque es exactamente igual por su difusibilidad, entre 0.8, que es una constante. Y el valor normal es hasta 20. O sea, la gradiente alveolo arterial tiene que ser máximo 20. Por encima de 20 quiere decir que la difusión del oxígeno es mucho más complicada. Por eso en la última clase, cuando estaban poniendo el caso clínico, la presión, el gradiente alveolo arterial, ¿de cuánto era, recuerdan? ¿De cuánto era el gradiente alveolo arterial en el ejercicio? ¿Aló? Yo, si tú no has estado en la clase, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes eso, Dios? A ver, cuéntame. ¿Te has visto la clase ya? Y era de 600 milímetros de mercurio. Por consiguiente, de 20 a 600 es una gradiente demasiado alta. Imposible de pensar, ¿no es cierto? Pero sí tenía esa gradiente de difusión bastante alta, que después se fue por la clínica, ya se sospechaba de una hipertensión pulmonar. Eso es lo que pasa en la curva de disociación de hemoglobina en recién nacidos. Miren cómo empezamos bastante hacia la izquierda y por varios efectos esta hemoglobina peculiar, la hemoglobina fetal, con cambios muy pequeños de presión, generan cambios bastante importantes en la oximetría. De 20 acá puede estar en 40 de oximetría, pero para llegar a 60 está en 22, 23. Entonces, 90 está alrededor de 45. 50. Pero miren qué es lo que pasa conforme pasan los días y los meses. Esta curva se va haciéndose más hacia la derecha, pero igual en la parte superior, que es la donde deberíamos estar casi todos, encontrar oximetrías de 95, 98, vamos a tener presiones alveolares entre 60 y 70, bastante grandes. Por consiguiente, la idea es darle menos oxígeno para que esté en una zona segura y que no pueda haber ningún tipo de problemas o dificultades en relación a oximetría. Cuando yo respiro, un recién nacido respira, tiene que tener una presión y un volumen adecuado. Entonces, en esta gráfica ustedes ven varias figuras, varios loops. Se le llaman loops, en este momento no recuerdo el nombre en español, ahorita me acuerdo. Pero en una, la que está totalmente pintada de rosado interiormente, es la que genera una buena presión de respiración con un volumen adecuado. Y es ahí donde tenemos que entrar en nuestro volumen tidal. Esta presión de apertura tiene que estar más o menos entre 4 a 6 centímetros de agua, muy cerca a ella, para que mi onda sea adecuada. Cuando yo le doy mucho volumen y aumento la presión, voy a provocar un volutrauma. Por volumen, voy a romper el pulmón. Pero cuando estoy hacia el otro lado, ¿qué va a pasar? Voy a tener atelectasias, porque el alveolo va a estar
muy poco abierto y va a ser mucho más factible que haya cierre de los alvéolos. ¿Qué es lo que pasa con membrana hialina? Porque no hay una cantidad adecuada de surfactante. Entonces, estos rangos de volutrauma y atelestrauma en relación con mi presión de apertura y mi volumen a respirar. Para la medición de la cantidad de oxígeno se presente en el organismo se realiza mediante dos exámenes, ¿no es cierto? El análisis de gases arteriales, que es de hecho el más fiable porque me da una cantidad que es medida por la máquina. Y recuerden que la máquina no me mide todo lo que me da el gas arterial, para el gas, sino solamente me da la presión de oxígeno, la presión de CO2 y nada más. Todo lo demás empieza a ser calculado a partir del pH, y ahí el pH. Son las tres mediciones que hace el gas arterial. Lo demás son cálculos realizados. Y obviamente, por un lado va el gas arterial y por otro va lo demás, que son los electrolitos, el lactato, que el calcio iónico, que son también se detectan mediante otros electrodos que son sensibles para medir estos electrolitos. Pero el PaO2 me lo mide la máquina directamente, al igual que el pH. Y la otra forma de medir la cantidad de oxígeno presente en el organismo es la oximetría de pulso. Entonces, con la oximetría de pulso yo puedo saber más o menos cuánto está transportando de oxígeno mi cuerpo para que pueda llegar a espacios tisulares pequeños. Una de las cosas que está pasando en el mundo es que yo puedo calcular el consumo de oxígeno a nivel periférico. Y eso se hace mediante pruebas de luz cercanas a infrarrojo. En lo cual yo tengo un electrodo en el cual me emite una luz roja también, por coincidencia, y que me mide la cantidad de oxígeno más que arterial venoso. Y ahí yo puedo saber cuánto de oxígeno está siendo utilizado a nivel periférico en el organismo de esa persona. Se está usando más definitivamente en personas adultas. Todavía no se ha extendido su uso a la parte pediátrica o neonatal, pero sí se usa sobre todo en adultos para determinar básicamente problemas de consumo de oxígeno en tejido cerebral, en hígado y en vaso, que son los sitios donde con más frecuencia se están tomando este tipo de mediciones. Los indicadores de severidad que determinan el apoyo ventilatorio a la cabeza está el gradiente alveolar arterial. Si es mayor a 20, necesita que le demos una cantidad mayor de oxígeno, incrementando la cantidad de oxígeno que está presente dentro del alveolo. O sea, el oxígeno tiene que estar muy cerca del chiquitín. El índice de oxigenación, que significa es la fracción inspirada de oxígeno por la presión media de la vía aérea por 100 días, eso lo tienen que sacar cuando el paciente esté intubado, entre la PaO2, si es mayor a 15, indica severidad. Y hay otro índice que se llama el de Kirby, que es más fácil, que se llama la PAFI, que es la presión alveolar de CO2, o sea, la que ustedes tienen por el gas arterial, dividido entre la fracción inspirada de oxígeno. Si esta relación es menor a 0.3, indica severidad e indica necesidad de oxígeno. Desgraciadamente, en muchos de nuestros establecimientos de salud no tenemos un medidor de gases arteriales. Y digo desgraciadamente porque su uso es necesario para este tipo de intervención. Porque me va a dar a mí un cálculo matemático que me va a indicar qué tanto de oxígeno debo usar. Porque si yo le pongo un oxígeno de 0.3 y esta gradiente alveolar arterial
de lo que es 30 baja 20 o es menor de 20, no tengo que darle más oxígeno, disminuyendo las posibilidades de daño en esa persona. Igual, si tengo esto y le puedo hallar este índice de Kirby, si le doy una cantidad impresionantemente grande, obviamente la persona va a oxigenar mejor, y eso lo puedo ver a través de un oxímetro de pulso. Sí, pues, pero si le estoy generando un daño por la cantidad de oxígeno, no lo voy a poder detectar. Este examen de gases arteriales se ha convertido en un examen de rutina en varias partes del mundo. Por consiguiente, ustedes tienen que saber y tienen que dominar gases arteriales, oximetría por gases arteriales. Y eso sí, creo que están en la capacidad de hacerlo y muchas veces ustedes lo manejan bastante bien. Y aquí entramos a lo que es ventilación asistida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La definición es el movimiento que tiene el gas hacia afuera y dentro del pulmón mediante una fuerza conectada directamente al paciente. Por consiguiente, ventilación asistida va a ser todo aquel procedimiento que hagamos nosotros para que exista una alteración de diferencial de presión, que ya vimos inicialmente en el pulmoncito, tomando la presión en boca, vía aérea y en el espacio pleural, en el cual yo altero estas relaciones. Entonces, lo que sabemos ahora es que la mayor parte de las cosas que hacemos está en relación de generar una fuerza que hace que entre el aire o el oxígeno a mayor presión de la que normalmente pasa en nuestras vidas. Y lo primero que se ha conocido desde hace mucho tiempo es una cosa que se llama CPAP, que son las siglas de presión, de inglés, de presión continua positiva en vía aérea. Entonces yo hago que entre aire a presión desde la nariz, se transmita a todo el árbol respiratorio, que me va a permitir que el alvéolo esté más distendido. Porque ¿qué es lo que pasa? En el gráfico en punto inicial, si el radio del alvéolo es pequeño, ¿qué va a pasar con este radio, por ley de Laplace? Se va a colapsar. Y mientras más distendido esté el alvéolo, más se va a distender. Y eso puede generar un problema de ruptura pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo pongo y genero una presión de distensión alveolar, la idea es de que el aire que le estoy dando entre un poco más al alvéolo que está pobremente distendido, aumente su radio, y en el otro alvéolo que está muy distendido, esta distensibilidad sea menor y obtener alvéolos que tengan un tamaño uniforme, que eso es lo que se trata de lograr con el surfactante. Aquí tienen los acrónimos, aparte concernientes a la distensión continua de presión arterial, que va por BPAP, que es presión biniveles de aérea, presión continua de distensión. Hay una que es presión expiratoria negativa continua, el CPAP, el DPAP, el ET-CPAP, y todas, básicamente, ¿qué es lo que genera? Es que haya una presión mayor en el árbol bronquial, exceptuando algunas. Esta CNP, que es presión expiratoria negativa continua vía aérea. Y este es ahorita vamos a ver el gráfico, los primeros ventiladores que hubieron en el a inicios del siglo XX,
a mediados del siglo XX, cuando hubo una epidemia de polio, los ventiladores eran a presión negativa. Lo ponían a uno en un tonel de aluminio y generaban presión negativa adentro y la cabeza estaba afuera. Generaban presión negativa adentro para expandir los pulmones. Obviamente se han salvado vidas así, pero no es lo más frecuente. Entonces miren la cantidad de acrósticos que hay y miren que hay un montón que dice CPAP, CPAP, ETCPAP, NCAP, mayúscula, minúscula, N, guión, CAP, N, minúscula, CAP, y aquí empiezan a verse algunas cosas que recién se están usando en neonatología hace no mucho tiempo, que es cánula de alto flujo nasal. Y ventilación nasal de alta frecuencia. Entonces, todos estos son acrósticos que en algún momento van a ver, pero todas estas están en relación a ponerle un aparato en la nariz para que empiece a haber un flujo positivo en vía aérea y el niño pueda respirar mejor. La mayor parte de las veces, porque hay algunas que han visto que es presión negativa, pero la mayor parte es presión continua positiva. ¿En quiénes vamos a usar esta presión básicamente positiva? En distrés respiratorio, vale decir en membrana hialina, en apnea de la prematuridad, en manejo post-extubación de prematuros, en manejo de pacientes postoperados como problemas congénitos del corazón, déficit o defectos de la pared abdominal, otras condiciones quirúrgicas torácicas abdominales. Cuando haya enfermedad congénita cianótica con problemas pulmonares, síndromes de aspiración meconial, otros síndromes de aspiración como sangre o aspiración gástrica, en taquimia transitoria recién nacido, cuando hay edema pulmonar, cuando hay con insuficiencia cardíaca congestiva, cuando hay ductus persistente, cuando hay neumonía, cuando hay laringobronquio o traqueomalacia, en recién nacidos que necesiten reanimación, en aquellos que incrementen su trabajo de respirar, otras desórdenes con hallazgos radiológicos de telestasia por expansión pulmonar o infiltrados pulmonares, hipertensión pulmonar persistente, hemorragias pulmonares, cuando hay respiración por membrana extracorpórea, o sea que el corazón pulmón es reemplazado por una máquina. Entonces miren la cantidad de indicaciones que tiene un CPAP, que es una presión continua positiva al final de la expiración. Y es lo que la idea es que se lleven que el concepto que se han presentado o que han tenido antes este tipo de máquinas, sí. Miren, desde el siglo XIX, Chaucier, que tenía como una perilla que le daba a los recién nacidos aire. O el otro que es un ventilador a presión positiva que tiene como un fuelle y que curiosamente en la parte superior es como si hubiera una de estas máquinas actuales del Neopap. O sea, ya ha habido intentos de meter aire a presión positiva en neonatos con mayores o menores efectos. El de arriba es también un tipo de ventilador mecánico de principios del siglo XX, en el cual sí había el uso de oxígeno con una botella, que es lo que ven en la parte inferior, donde es un CPAP burbuja, donde ustedes tienen un flujo de aire con un mezclador de oxígeno, se va a un flujómetro, hay una cámara de humidificación, sale un corrugado con un termómetro que mide la temperatura, se va y se le pone lo que se llama un prong nasal al niño y hay una descarga de esta presión continua que va hacia una trampa de agua y se llama CPAP.
de burbuja. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que se hace también acá? Hay un manómetro que mira la cantidad de presión que hay. Deme un segundito. No se nota después de que Lorena nos están denegando. Estamos haciendo una interconsulta. Es el representante de la ahorita en clases. Ya, vení. Sí. Muy bien. Pues eso es lo que usamos actualmente acá con estos pronasales. Alexander Graham Bell, miren que también tuvo su ventilador a presión negativa, y esto es lo que les comentaba. Presión positiva, es una máquina bastante complicada, que es más o menos de los 50, que entre los 50 y los 60, en esa década hubo una epidemia de polio que afectó todo el mundo, especialmente Estados Unidos. Y lo que tienen a la izquierda abajo es básicamente el funcionamiento de un ventilador mecánico. Esencialmente es lo que hace. El ventilador expulsa gas a una presión continua y en algún momento se cierra una parte distal, y eso hace que este gas se desvíe hacia el niño a una presión mucho mayor. Aquí no solamente el gas se va de frente, sino puede llegar hacia la parte inferior, se desvía hacia la parte inferior para mantener diferencia de presiones. Cuando lo tapan, eso genera que haya una mayor presión. Y en vez del dedito, imagínense una válvula. Y se llama válvula de exhalación. Entonces se tapa, aumenta la presión, el volumen, y se abre cuando se alcanza cierto valor o en presión en volumen, y deja salir. Pasa cierto tiempo y otra vez lo tapa. Y esta obstrucción ustedes la calculan en la máquina y le dan la frecuencia respiratoria. Entonces tapan cuantas veces quieran ustedes que se tape. Y eso es finalmente la esencia de cómo funciona un ventilador mecánico, que hasta ahora sigue pasando exactamente igual, ¿no? Y acá lo que nosotros hacemos con más frecuencia: cánulas nasales. Cánulas nasales como la niña de la derecha, que es solamente una cánula y que no está a una gran cantidad de liberación de oxígeno. Le ponemos 2, 3, 4 litros por minuto y el niño mejora. Al lado izquierdo está una cánula de alto flujo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Literalmente muy poca. Estas cánulas de alto flujo lo que le permiten a la persona que está haciendo manipulándola es que primero está conectado a un ventilador, la segunda es que puede llevar cantidades bastante importantes de oxígeno, como hasta 20 o 30 litros por minuto de oxígeno. Obviamente eso implica que un pequeño está con más problemas que el otro, y eso va a depender de su patología. Yo nunca he usado estas cánulas de alto flujo, ya las tenemos en el hospital, y sí se ha usado alto flujo en pacientes con COVID, neumonía por COVID. Muchas veces las personas no han salido, a pesar de usar 30, 40 o 50 litros por minuto, y hemos tenido muy pocos casos de barotrauma, muy pocos casos de rupturas alveolares en estas personas, porque se le ponía una canulita que deja escapar aire en algún momento, pero que la cantidad de oxígeno que se le da es bastante alta. Recuerden que por las características de su punto de fusión y punto de congelación, el oxígeno es frío. Por consiguiente, el oxígeno tiene que estar caliente y húmedo, como lo vieron en la gráfica, donde
pasa a un humidificador y recién se va al niño. Es importante, crucial para un manejo respiratorio adecuado, que el oxígeno esté caliente y húmedo, porque si no, reseca mucosas y esta resequedad va a generar más problemas de respiración en los niños. Recuerden que esta humedad de las mucosas es importante para disminuir la posibilidad de que entren a nuestro organismo bacterias o patógenos o finalmente suciedad. Es importante. Este es el PRON nasal, en el cual ya es un CPAP un poco más sofisticado. Tiene una entrada para que calce en las fosas nasales del bebé y la idea es de que obstruya toda la fosa nasal para tener una cantidad de centímetros de agua uniforme distribuidos a lo largo de todo el árbol respiratorio. Obviamente, si el niño abre la boca, no se estaría cumpliendo esto. La idea es que el niño, cuando esté en un CPAP nasal, tenga la boca cerrada para que esta presión de distensión se haga uniforme en todo el aparato respiratorio del niño. Y aquí ustedes ven que hay un medidor para medir la presión, que está más a la izquierda para medir temperatura. Y esto es lo que sucede. Cuando hay un distrés respiratorio, hay una gran cantidad de presión con poco volumen. Pero cuando yo le pongo el CPAP, esta presión disminuye y mi volumen va a ir aumentando. ¿Qué es lo que pasa acá, no es cierto? Entra el aire, uno cuando está respirando, se llenan los alvéolos, pero cuando sale el aire que está escapando por una abertura que se va comprimiendo, se ve obligada a regresar y empieza a distender los alvéolos. En algún momento, la complicación puede generar ruptura alveolar. O sea, tiene complicaciones, obviamente tiene complicaciones. Entonces hay que estar pendiente de que esto no suceda en sus pacientes. Obviamente, a mayor presión que se le dé, más posibilidades de ruptura alveolar se tiene. Estos son los PRON nasal. Y miren, no son muy chiquitos las cosas donde van en la parte de la nariz. Y la idea es que obstruya completamente la nariz como pasa en este maniquí. Y se tiene que fijar para que no se mueva. Por consiguiente, una de las cosas que hay de problemas es que si el niño se mueve mucho, este PRON se puede salir con mucha facilidad. Por consiguiente, hay que fijar bastante bien y por eso se usan incluso hasta gorritos y las compañías que venden estos productos, estos insumos, ya traen con gorritos adaptados, con velcro para que se fijen mejor y que no pueda salir mucho. Los hay de diferentes tipos. Hay este PRON nasal que lo pueden meter mucho más adentro, como si fuera una cánula de alto flujo también. Hay otros dispositivos que no solamente le ponen en la naricita los tubitos, sino que agarran literalmente toda la nariz completa para disminuir en algún momento problemas de daño a nivel de la nariz. ¿Cuáles son las complicaciones? El síndrome de fuga de aire. A mayor presión que le ponga o mayor flujo de oxígeno que le ponga, las posibilidades de que revienten el pulmón también son más altas. Como les comentaba, en las cánulas de alto flujo que hemos usado, no hemos usado en ninguna en neonatal acá, pero se describen y las presiones o la cantidad de oxígeno que se da no es muy alta. Llega a ser 20 litros por minuto, hasta 30 creo. En adultos puede llegar a tener hasta 60 litros por minuto. Y no se han tenido muchos problemas de ruptura pulmonar en las personas que han estado utilizando estas cánulas de alto flujo. ¿Puede haber una hipercapnia? Sí.
si no le ponen una cantidad adecuada, el pulmón se sigue colapsando. Pero si le ponen una cantidad mucho mayor, el alveolo se distiende tanto que ya no se puede mover y por lo tanto moviliza poco aire, poco volumen de aire. Al movilizar poco volumen de aire, se empieza a retener CO2. Para que yo pueda eliminar el CO2 en forma adecuada, tengo que hacer uso de mi volumen tidal. Respiro 500 y al momento de exhalar, exhalo 500. Si yo tuviera un CPAP, y un CPAP que está a una cantidad mucho más alta de lo que es el CPAP fisiológico, que es de 4 a 6, y estaría, por ejemplo, en 9 o 10, yo respiro como 500 y boto como 300. Esa diferencial de volumen, lo que me está haciendo a mí, finalmente, no solamente elimino menos aire, sino que elimino menos CO2. Y ese CO2 se va quedando en el alveolo. Y ese CO2, que es mucho más difusible, empieza en algún momento a ser mayor que el CO2 que está dentro de mi vaso sanguíneo. Por consiguiente, el CO2 va a empezar a aumentar y como le estoy dando más oxígeno, mi oximetría del pulso también va a empezar a aumentar. Pero yo le tomo el gas arterial y tengo una buena cantidad de oxígeno y obviamente tengo una saturación buena, pero mi CO2 va a estar alto y mi pH también va a estar terriblemente mal. Entonces, una cosa es el CO2, como manejo, y otra cosa es el PO2. Cuando yo empiezo a usar este tipo de CPAP o empiezo a utilizar oxígeno para mejorar a un paciente, lo primero que tengo que cerciorarme es que mi CO2 esté dentro de parámetros adecuados. Ese es el objetivo cuando yo uso un sistema de entrega de gas al cuerpo de otra persona. El gas que tengo que manejar es el CO2, no el O2. Es secundario. El CO2 es importante. Y aquí para lo que es el CPAP, también pasa exactamente igual. Y esto no solamente es en el CPAP, sino también es en el alto flujo. Porque la cantidad de aire que entra va a disminuir en algún momento salida del aire. Puede haber daño tisular de la nariz. Muchas veces se genera compresión y esta compresión lo que va a generar es un daño en las fosas nasales y va a generarse heridas que pueden inclusive llegar a hacerse escaras. Y obviamente si yo uso una cantidad desmedida, poco proporcional de oxígeno, voy a empezar a generar más problemas de oxidación, va a encontrarse en una mayor cantidad de ácido de radicales libres, y los radicales libres lo que van a hacer es formación de fibrina, y lo que va a generar esta fibrina en el pulmón es fibrosis pulmonar, y esta fibrosis pulmonar va a generar displasia broncopulmonar, que lo que va a generar es que este niño empieza a tener necesidades altas de oxígeno porque su pulmón se convierte en un pulmón fibrótico que no permite entrada en la cantidad adecuada de oxígeno porque aumenta la membrana basal, y al aumentar membrana basal aumenta la necesidad de oxígeno y eso genera que usa más oxígeno y se convierte en un círculo vicioso porque al tener que usar más oxígeno voy a generar más radicales libres y eso va a generar más fibrina y eso va a generar más displasia broncopulmonar. Esto es lo que les comentaba. Vean lo que genera en la nariz de este chiquitín. Hay una alteración en las fosas nasales, pero no solamente esto, sino que si hubiera una mejor resolución de la foto o del equipo, van a encontrar que hay un eritema, una cianosis alrededor del puente y eso finalmente es un daño tisular. Como acá que ya es una necrosis y finalmente cuando hay una necrosis hay pérdida de tejido. Y miren lo que pasa a los 4 meses donde hay pérdida de la columela de la nariz.
que eso puede pasar, sí. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando uno empieza a hacer estas cosas. La idea finalmente es que tengamos una distensión alveolar permanentemente igual en todo nuestro árbol bronquial para que pueda haber una mejor mecánica de respiración. Y cuando están en CIPA, podemos ponerlo en papá canguro o mamá canguro. La respuesta es sí. Eso va a generar muchas satisfacciones para el bebé, para la familia y para nosotros como personal. Sí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Deme un segundito. No, casi. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ese es de las 6 de la mañana. Ya, la otra. ¿Ninguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguien me...? No, todo claro. ¿Alguien? Muchas madre, gracias, Brian. No sé, me estaba sintiendo solo ya. Gracias, Indira. Entonces seguimos. Ok, cuando hay una falla de este CPAP, el siguiente paso es ventilación mecánica. Y esto es algo que lo vamos a tratar bastante someramente porque ya les he dicho, no quiero formarlos neonatalmente. Lo único que quiero que sepan es que hay varios tipos de ventilación mecánica y la primera es una ventilación mecánica convencional. O sea, se mantiene lo que es la mecánica respiratoria con todo lo que ustedes hemos visto. El alveolo que se tiene que distender, con la ley de Laplace, con esta diferencia de volúmenes, con estos índices ventilatorios
oxigenatorios que vamos viendo, y que la frecuencia respiratoria no tiene que ir más allá de 60. Es una ventilación mecánica convencional. La frecuencia no va más allá de 60, que es lo que normalmente respiramos, ¿no es cierto?, cuando somos recién nacidos, entre 40 y 60. Cuando yo tengo, en cualquiera de estas cosas que están viendo, de estos modos ventilatorios diversos, cuando yo tengo una frecuencia respiratoria de mayor a 60, ya le puedo llamar alta frecuencia convencional, porque todavía sigue teniendo la lógica de qué es lo que sucede normalmente en el pulmón para intercambio de gases. Entonces, los tipos son diversos y se han desarrollado de sensores, básicamente de presión y volumen. Antes, hasta el siglo pasado, eran de presión y no se calculaban volúmenes porque eran muy pequeños para los sensores que habían en ese tiempo. Ahora, con el desarrollo de la tecnología, los sensores son mucho más precisos y exactos y pueden detectar volúmenes muy, muy pequeños. Por consiguiente, se han desarrollado también ventiladores mecánicos neonatales por volumen. Obviamente son mucho más sofisticados, mucho más caros, mucho más fáciles de deteriorarse. Pero cuando uno los empieza a usar son sueños. Por eso hay lo que ustedes en la siguiente línea está de volumen garantizado. Entonces hay ventilación mandatoria intermitente, que son las siglas en inglés, que es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Ya detecta la máquina un esfuerzo respiratorio y la máquina termina de ayudarlo. La asistida controlada, en la cual el paciente respira y con cada respiración la máquina le empieza a ayudar. En la sincronizada intermitente, ustedes le dan un número de ayudas. Si el chiquitín está respirando 60, ustedes programan su máquina en 20, en 20 de las respiraciones que él tenga, la máquina lo ayuda, o en 40, o en 50, o de repente en los 60, pero no es en todas. En la asistida controlada, cada vez que el niño respira, la máquina lo termina de ayudar. Y hay varios acrósticos más, en el cual, y hoy día tenemos un paciente que está en ventilador mecánico, y con el grupo de práctica, primero que estuvimos, fue bastante interesante porque le ponía en SIMB volumen garantizado, BG, y lo poníamos ahí, y la gráfica que teníamos en la parte superior era de un determinado tipo. Le ponían SIMB sin volumen garantizado y la máquina tenía el mismo movimiento y a la misma frecuencia. Le puse en asistido controlado y la máquina tenía la misma frecuencia. Le puse en ventilación positiva a presión intermitente, el IPPV, y también seguía con la misma gráfica. Obviamente es un chiquito que no estaba teniendo esfuerzo respiratorio propio. Y al no tener esfuerzo respiratorio propio, la máquina le da el tipo de ventilación. Como no respiraba, la máquina asumía el patrón respiratorio en cualquiera de las funciones que tenía. Ahora, ¿cuándo usar una y cuándo usar otra? Eso ya es una cuestión de experiencia. A mí no me gusta utilizar sino SIMB. De repente con volumen garantizado, porque yo le aseguro una cantidad de litros de oxígeno por unidad de tiempo, un minuto. Si la máquina detecta que está con menos cantidad, le empieza a dar en volúmenes pequeños lo suficiente como para que se llegue a este volumen garantizado. Y cuando ustedes deciden, y esto para cualquier
rama de la medicina que usen ventiladores mecánicos sirve este axioma. La pregunta que siempre hacía mi mentor en neonatología cuando empezábamos a intubar a un paciente era: ¿y cuándo decides o cuándo empiezas a pensar en extubarlo? Y la respuesta lógica y natural debía ser y es, creo yo, desde el momento en que lo estoy intubando. Recuerden que una ventilación mecánica es una ventilación antifisiológica, que no es normal y que implica que yo tenga un tubo y que una máquina me empiece a ayudar, y que si yo no quiero respirar, me mete el aire. Si yo quiero exhalar, en vez de que saque el aire, me mete a la fuerza aire. Entonces es un punto bastante complicado. La idea es que yo pienso en retirar al paciente apenas lo estoy intubando, porque necesito que él respire por sí solo, que él cumpla esta función fisiológica normal de la manera más natural posible. Y esto es finalmente el ventilación mecánica convencional. Ustedes se aprenden el grafiquito y todas las formas de ventilación van a pasar por el gráfico, que es finalmente una representación esquemática entre la presión o el volumen en la abscisa y en la coordenada en el tiempo. Y es una respiración, ¿no es cierto? Inhalo, cesa la inhalación y empieza la exhalación. Termina la exhalación, hay un espacio de tiempo y empieza de nuevo la otra inspiración, ¿no es cierto? Y aquí hay varios conceptos relacionados. ¿En qué momento, cuando mi cuerpo decide que tiene que haber una inhalación? Va a estar los quimiorreceptores y los barorreceptores en la médula, donde me dicen: "Ay, tenemos que empezar a respirar, porque nos estamos quedando con mucho CO2. Y recuerden, ahí también es importante el CO2, porque es el que dispara la respiración. Ahí la respiración, empiezo a respirar y mi cuerpo va diciéndome: oye, sí, pues en los alvéolos ya están completamente bien distendidos, están empezando a sobredistender, entonces aguanta. Están los receptores J. Y hay otros receptores más, no solamente en el pulmón, sino en todo el árbol bronquial, que le va informando al cerebro hasta cuándo puedo inspirar, para detener mi inspiración y empezar la expiración, que es pasiva. Entonces empieza la expiración y de nuevo se van activando los centros respiratorios. Se activan también en coordinación con estos receptores yuxtaglomerulares que están en los alvéolos, y dicen: oye, ya no podemos sacar más aire porque los alvéolos están al límite, entonces hay que volver a respirar de nuevo. Y se traduce finalmente en esta gráfica. Es así. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Mejor dicho, ¿qué es lo que voy a tener en? Yo puedo hacer que mi máquina, mi presión inspiratoria sea mucho más rápida, no tenga este rombo, sino sea mucho más rápido. ¿No es cierto? Sea mucho más rápida y dure más tiempo. O más tiempo y ser una imagen cuadrada mucho más grande. ¿No es cierto? Puedo terminarla en varios momentos. Y esto me va a dar oxigenación, y el área bajo la curva es oxigenación, y la frecuencia me va a dar volumen expirar. Pero yo también puedo aumentarle presión. Yo puedo modificar el PEP, la presión positiva al final de la expiración. Entonces todo esto me va a dar un área
que va a ser el área bajo la curva. Yo puedo aumentar la frecuencia, entonces la separación va a ser mucho más corta. Entonces, conociendo estas cosas que yo puedo modificar, vamos a encontrar estas cosas. Es decir, aquí, Clay, ¿qué es esto? ¿Por qué tantos botones? ¿No es cierto? Y básicamente todos los ventiladores son exactamente iguales. ¿Qué es lo que tienen? Entradas de oxígeno y aire que pasan de una cámara, iniciar una cámara más pequeña que reduce la presión, porque entra a 45 PSI, que son como 45 torres, o sea, multipliquen 45 por 76, o por 760 centímetros de agua, es un montón. Entonces entra otra, que es más pequeña, y a partir de ahí regula la cantidad de presión que le van a dar. Y aquí, por ejemplo, en el de la derecha está el modo de ventilación, un agujerito, con una perilla, y está la presión del ventilador, está después la presión pico, la que ustedes programan en el PIP, está la presión al final de respiración, está la frecuencia de la respiración, está el tiempo inspiratorio, que es el tiempo que inspiro, el tiempo que expiro, ¿cierto? Inspiro, expiro, tiempo expiratorio, presión al final de la respiración, presión pico, presión al final de la respiración. ¿Cuánto de oxígeno va a empezar a darle la máquina? ¿Con cuánto va a trabajar de litros de oxígeno? Mientras más litros le den, obviamente va a haber una mayor presión. Mientras menos litros que esté en la segunda capadita, va a dar menos presión. Y en este ventilador de la izquierda hay HFV, amplitud. Esa es ventilación de alta frecuencia y es la amplitud, que es otra forma de ventilar. Después, ¿qué tienen? ¿Con cuánto de oxígeno van a trabajar? Y el otro, la válvula de liberación, que también tiene válvula de liberación, porque si no, tenemos que proteger a los chatos. Entonces, esta máquina son medias inteligentes. Hay una máquina que va al paciente, que sale al paciente, y otra que llega del paciente, para esta válvula de exhalación, la que les comentaba. El otro es otro tipo de ventilador, que tiene más o menos lo mismo. Tiene una línea de barras que me indica la presión inspiratoria y la presión expiratoria, para silenciar, para confirmar los cambios que estoy haciendo. Tiene una configuración, una calibración de configuraciones, y tiene teclas para operacionalizar el software, que está finalmente acá el tipo de ventilador que se va a usar, las alarmas que se usan, si es que hay porcentaje de fugas, que es más o menos lo que tiene acá, que es más complicado, pero es más simple que esto. Y aquí ustedes tienen valvulitas o botoncitos para ver la cantidad de oxígeno que hay, el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, el pipi, el pepi, y nada más. Y es exactamente igual. A esta no tiene alta frecuencia, por ejemplo. ¿Qué es el mayor reto cuando ustedes tienen un paciente en ventilador mecánico? Esta es la hipertensión pulmonar persistente. ¿Por qué? Porque es un niño que está fuera ya del útero y que todavía tiene una circulación fetal, mejor dicho. Su pulmón no funciona, le llega muy poca sangre y la presión sistémica es menor que la presión pulmonar. Por consiguiente, es un chiquito que, a pesar de que estemos dándole oxígeno al 100%, su oximetría va a ser
menor de 50. Hay un shunt de derecha a izquierda por volumen y por presión, y una acidosis metabólica que empeora el pronóstico. Entonces, ahí entra en el ventilador mecánico. Lo que hay que hacer es tratar de mejorar esta acidosis metabólica. Si mejoran la acidosis metabólica, la idea con esto es que disminuye esta presión, esta hipertensión pulmonar. Al disminuir presión intrapulmonar, disminuye el shunt de derecha a izquierda y hacen que entre más sangre al pulmón. Eso disminuye la presión pulmonar y el niño empieza a respirar, a funcionar como un niño que ha nacido sin ningún tipo de problema. Entonces, la corrección se debe hacer con bicarbonato y a dosis altas. La idea es llevarlo a alcalosis metabólica a punta de bicarbonato. Entonces van a usar bicarbonato, se usa bicarbonato, pero a dosis altísimas. A pesar de tener corrección de acidosis y estar en pHs alcalóticos, 7.4, 7.5, la hipertensión pulmonar en los casos severos no mejora. Y al no mejorar, persiste esta hipertensión pulmonar. Cuando se está en este tipo de casos, ya hemos usado vasodilatadores pulmonares. Lo que comentaba ayer, el mirrinone es un vasodilatador específicamente pulmonar, que nunca lo he usado, nunca he visto que haya en Perú, que se puede usar en alternativa, el sildenafilo, pero es un medicamento que es hipotensor general, por consiguiente va a disminuir hipertensión pulmonar, pero también va a haber una hipotensión sistémica. Por consiguiente, se tiene que usar conjuntamente con hipertensores, con dopa, dobuta o noradrenalina. ¿Qué otra cosa podemos usar? Óxido nítrico inhalado. Y recuerden que el óxido nítrico en algún momento lo que va a generar en la parte pulmonar es relajación de fibras musculares lisas. Cuando he usado todo esto y el niño sigue en persistencia de circulación fetal, mejor dicho, sigue en una hipertensión pulmonar persistente, el siguiente paso es colocarlo en una máquina de circulación de membrana extracorpórea. ¿Qué quiere decir? Que le saco la sangre que llega al corazón y obviamente que llega al pulmón, oxigeno la sangre en una máquina y devuelvo la sangre en la parte de aorta. O sea, le saco de las cavas, la oxigeno y se la saco así y se la retorno por aorta. Esta se llama circulación extracorpórea, que se usa en trasplantes de corazón-pulmón. Hasta donde yo sé, no hay ninguna máquina de ECMO, que esas son las siglas en español, en inglés, de recién nacidos, que creo que sí hay en el hospital del niño, pero básicamente lo están usando cuando hay cirugías cardíacas neonatales. No lo han usado nunca, hasta donde sé, aquí en esta enfermedad de hipertensión pulmonar persistente. Y es la única alternativa que tienen estos niños para poder salvarlos. Y lo otro es, si están así, antes de ECMO es ventilación de alta frecuencia, que es otra historia. Entonces, la de alta frecuencia, que es que el niño, ustedes le ponen una ventilación que está medida en hertz, que son hertz es 100 oscilaciones por minuto, y le ponen de 4 a 5 hertz, o sea, como mínimo 300 veces que respira el niño. Y la alta frecuencia también se divide en alta frecuencia jet y alta frecuencia oscilatoria, que son diferentes. El jet es hasta de
300 a 700 respiraciones por minuto, y la oscilatoria va de 700 o de 600 hasta 1500, 1800 a 2000 revoluciones por minuto, o hertz por minuto. Y ahí la mecánica respiratoria es total y completamente diferente, porque como se intercambia oxígeno y CO2, es totalmente, tiene una fisiología diferente. El ECMO, que ya saben que es sacarle la sangre al niño, se oxigena a través de una máquina por un mecanismo contracorriente, que es un poco lo que pasa con los nefrópatas y su diálisis, por un mecanismo de contracorriente. Y lo último que se conoce es la ventilación líquida. Sí, en vez de respirar aire, se le pone un líquido que se llama perfluorocarbonos. Es una sustancia que permite el intercambio gaseoso en pulmón. Si ustedes revisan, hay dos formas de ventilación, de usar ventilación líquida. Una que es total, le inundan al pulmón del chiquitín con esta sustancia y le van sacando y poniendo el líquido. Y la otra es parcial, que le van poniendo cantidades pequeñas en ventilación mecánica y luego le van sacando y poniendo este líquido, estos perfluorocarbonos. Se usa más que nada en síndromes de aspiración meconial, ¿no? Empezaron con síndromes de aspiración meconial. Para los interesados en ver películas, hay una película que se llama El Abismo, que es un submarino que de altas profundidades que se malogra 4.000 o 5.000 metros por debajo del mar, y a esa profundidad, cuando se respira el aire que nosotros respiramos acá, que es 21% oxígeno y el resto nitrógeno, si uno respira a esa profundidad, lo que sucede con las presiones que hay es que el nitrógeno se vuelve de nuevo gas y los buzos se mueren ahí de una embolia pulmonar, que es cuando los buzos han bajado a profundidades bastante importantes y tienen que subir muy, muy lentamente para evitar problemas de descompresión brusca, porque se mueren de esa forma. Entonces este fulano, justo en el submarino había un experto en mecánico. Le dicen, bueno, tienes que salir. Y me dicen, no, los salvos están locos. No te preocupes, vas a respirar, pero vas a respirar aire de forma líquida. No te creo. Agarran, traen un ratón, un recipiente de un líquido, lo dejan al ratón y el ratón empieza a respirar tranquilo. No, le dice, después me muero. No, mira lo que pasa. Sacan al ratón y el ratón empieza a toser un poquito y después empieza a respirar. Esa es una película de finales de los 90, creo. Entonces miren que la ficción ha sido superada por la realidad. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Preguntas? No, doctor. Gracias, Brian. Gracias, Daniela. Brian, Joel, Lisbeth, Noeli. ¿Quién más está? Joaquín. ¿Quién más? ¿Los demás? Marisol, gracias. Jacqueline. Con ustedes, Marisol, vimos al paciente que lo cambiamos a todos los modos de ventilación y no pasó nada, ¿no es cierto? ¿Con qué grupo estuvo? Con el primer grupo. Sí, con el primer grupo estabas tú, Yarami también creo. Sí, doctor, sí estaba. ¿Y quién más estaba? Diana también, doctor. Y Diana. Entonces, allá cada uno finalmente escoge qué tipo de forma de ventilación conoce. Que ustedes no se los voy a pedir ni exigir tampoco, pero todos tienen la misma base teórica. Los ventiladores funcionan exactamente del mismo modo. Entra aire en una gran cámara, aire
y oxígeno. Dependiendo del FIO2 que ustedes tengan, pasa mayor o menor cantidad de aire, oxígeno a una segunda cámara, que además reduce presión. Y esta cámara mucho más chiquita es la que genera la salida hacia el paciente. A mucha menos presión y a un volumen mucho menor. Y para que haya ventilación, para que haya un disparo y genere una presión pico, se tapa esta válvula de exhalación. Desde los más antiguos hasta los más modernos, esa es la lógica del ventilador. Obviamente, si a uno le ponen sensores de volumen o de presión que están cerca al paciente, van a mejorar la performance del equipo. Pero la forma de ventilación es exactamente la mecánica de cómo es un ventilador mecánico, es exactamente la misma. Muy bien, jóvenes, nos vemos el martes. ¿Alguna cosa que me esté olvidando? Hoy día vinieron también para ver lo que van a necesitar de datos de los recién nacidos. Creo que a ver, Marocho, tenías que buscarme también en el hospital. Así es, doctor, el día de hoy no pude porque tenía rotación de Ya, coordina con... Sofía. ¿Quién está buscando? Sofía, coordina por favor para que te dé qué es lo que necesita tanto Abel y tú, para que mañana que van a venir le pidan de una vez en una sola todos los datos que se necesitan, para ya no molestar mucho a mi amiga. Y cualquier cosa me pasan la voz. Ya, doctor, coordinador con compañero. Sí, Gracias, doctor. por favor. Muy bien, estamos viéndonos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Cuídense, Hasta luego. está viendo. Gracias, doctor. Alguien levantó la mano. Me confundí, doctor. La pecha de chama, ya. Listo. Nos vemos. Hasta luego. Chao.